Hola a todos y bienvenidos una vez más a Podcast Diario de Español. Soy Mateo. Y yo soy Sofía. ¿Cómo están todos? Esperamos que estén teniendo una semana excelente. Sí, esperamos que estén con mucha energía para aprender y practicar español con nosotros. Este es su espacio para escuchar conversaciones reales y mejorar su comprensión. Exacto. Y antes de empezar con el tema de hoy, quiero recordarles algo importante. Hoy quizás vamos a usar algunas expresiones naturales o frases comunes. Si no entienden el 100%, no se preocupen. Intenten adivinar por el contexto. Esa es la mejor forma de aprender. Lo importante es escuchar y familiarizarse con el ritmo del español. Muy buen consejo, Sofía. De hecho, el tema de hoy está lleno de contrastes y opiniones diferentes, así que será perfecto para practicar. Justo venía para acá, caminando hacia el estudio, y el ruido de los carros, las sirenas, la gente hablando por teléfono, era increíble. La banda sonora de la ciudad. Totalmente. Y me hizo pensar en lo diferente que es la vida fuera de este caos. Así que hoy vamos a hablar de eso, las ventajas y desventajas de vivir en la ciudad frente a vivir en el campo. Me encanta el tema. Es un debate clásico. Creo que vamos a tener opiniones un poco diferentes, Mateo. Estoy seguro de que sí. ¿Empezamos? Claro, para mí la diferencia más grande es el ritmo de vida. Yo crecí en un pueblo pequeño en el eje cafetero de Colombia. Recuerdo que mis mañanas empezaban con el sonido de los pájaros, no con las alarmas de los coches. Todo era más lento, más tranquilo. Entiendo ese punto. La tranquilidad es un lujo, pero para mí ese ritmo lento a veces puede sentirse como aburrimiento. Yo crecí en Bogotá y amo la energía de la ciudad. Me gusta sentir que todo se mueve, que siempre hay algo pasando. La ciudad es como un motor que nunca se apaga, y esa energía me motiva, me inspira. ¿Pero no sientes que ese motor a veces te consume? En mi pueblo la gente se toma el tiempo para todo, para tomarse un tinto con el vecino, para caminar sin prisa por la plaza. En la ciudad siento que todo el mundo corre. Corren para llegar al trabajo, corren para almorzar, corren para volver a casa. Es un ajetreo constante. Es verdad, hay mucho ajetreo, pero yo lo veo como dinamismo. Significa que hay oportunidades, que hay movimiento. Claro, puede ser estresante si no aprendes a manejarlo, pero también te enseña a ser eficiente, a organizar tu tiempo. Además, esa prisa es porque hay mucho que hacer y que ver. Yo prefiero el silencio del campo, poder salir a caminar y solo escuchar el viento en los árboles o el río. Eso para mí no tiene precio. Recuerdo que mi abuelo siempre decía que la naturaleza tiene su propia música, solo hay que aprender a escucharla. Es una imagen muy bonita. No te voy a negar que a veces, después de una semana muy ocupada, sueño con un fin de semana en un lugar así, pero solo por un par de días. Luego ya empiezo a echar de menos el ruido, las opciones, la vida urbana. Y eso me lleva al segundo punto, que para mí es fundamental, las oportunidades. En las grandes ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires o Santiago, tienes acceso a las mejores universidades, a los mejores hospitales y sobre todo a una mayor variedad de trabajos. En eso tienes toda la razón. Es innegable. Mucha gente joven de los pueblos se va a la ciudad precisamente por eso, para estudiar o para encontrar un buen trabajo. Es una realidad. Exacto. Y no solo hablo de trabajo, hablo de conveniencia. Si a las 10 de la noche quiero comer comida tailandesa, puedo pedirla y en 30 minutos está en mi puerta. Si necesito una farmacia a las 3 de la mañana, hay una abierta. Tienes todo a la vuelta de la esquina. Lo de la comida tailandesa es un buen punto. En mi pueblo, a las 10 de la noche, lo único que encuentras abierto es, bueno, probablemente nada. Pero esa falta de conveniencia también tiene su lado bueno. Te obliga a planificar, a ser más autosuficiente.
La gente cocina más en casa, cultiva sus propias verduras. Es un estilo de vida diferente. Pero ¿no te frustra a veces? Imagina que se te rompe algo en casa. En la ciudad llamas a un técnico y probablemente venga el mismo día. En el campo quizá tienes que esperar días o aprender a arreglarlo tú misma. Sí, claro que a veces es frustrante, pero también fomenta un espíritu de comunidad. Si se me rompe algo, probablemente mi vecino, don Carlos, sepa cómo arreglarlo, y mientras lo arregla, nos tomamos un café y charlamos. Se crean vínculos más fuertes. Tocaste un punto muy interesante, el de la comunidad. Mucha gente dice que las ciudades son lugares muy solitarios, que estás rodeado de millones de personas, pero te sientes solo. Exactamente. En un pueblo todos se conocen. Sabes quién es el panadero, la maestra, el médico. Si alguien tiene un problema, todo el pueblo ayuda. Hay un sentido de pertenencia muy fuerte. Recuerdo una vez que mi familia tuvo una emergencia y en menos de una hora teníamos a 5 vecinos en la puerta ofreciendo su ayuda. Eso es impagable. Es verdad, esa red de apoyo es increíble. En la ciudad es diferente. Yo, por ejemplo, no conozco a todos mis vecinos del edificio, pero no creo que sea necesariamente más solitario. En la ciudad tienes la libertad de elegir tu comunidad. Puedes encontrar grupos de gente con tus mismos intereses, un club de lectura, un equipo de fútbol, clases de salsa, un grupo para practicar idiomas. Creas tu propia tribu. A veces me pregunto si podría adaptarme a una gran ciudad. ¿No es muy solitario al principio, antes de encontrar a tu tribu? Es una preocupación muy común, Sofía. Y sí, al principio puede ser difícil. Mi consejo para cualquiera que se mude a una ciudad grande es ser proactivo. No esperes a que la gente venga a ti. Únete a un club, toma una clase de algo que te guste, ve a eventos culturales. Así conoces gente con tus mismos intereses de una forma muy natural. Al principio cuesta un poco, pero vale la pena. Es un buen consejo. Supongo que se trata de crear tus propios vínculos, mientras que en el campo los vínculos ya están un poco preestablecidos por la geografía y la historia del lugar. Exacto. Y hablemos de la oferta cultural. A mí me encanta poder ir a un concierto de un artista internacional un viernes, a una obra de teatro el sábado y visitar una exposición de arte en un museo el domingo. Esa diversidad cultural es algo que el campo no puede ofrecer al mismo nivel. No al mismo nivel, es cierto. No tenemos el Museo del Prado o el Palacio de Bellas Artes, pero el campo tiene su propia cultura. Las fiestas patronales, los mercados de agricultores, las tradiciones que se pasan de generación en generación. Es una cultura más conectada con la tierra y con la historia local, y nuestra oferta es la naturaleza. Explícate un poco más. Pues, en lugar de ir a un museo, puedes ir de excursión a una montaña. En lugar de un concierto en un estadio, tienes el concierto de los pájaros por la mañana. Puedes nadar en un río de agua cristalina, respirar aire puro, ver un cielo lleno de estrellas sin la contaminación lumínica de la ciudad. Para mí, esa conexión con la naturaleza es fundamental para mi bienestar. Entiendo perfectamente. Yo también disfruto mucho de la naturaleza. Las ciudades modernas, por suerte, cada vez tienen más parques y espacios verdes. El bosque de Chapultepec, en Ciudad de México, o los parques de Palermo, en Buenos Aires, son pulmones verdes gigantescos en medio del concreto. Son un escape necesario. Sí, son maravillosos, pero no es lo mismo. No es la misma sensación de inmensidad y de silencio que tienes en medio de un bosque o en la cima de una colina. Creo que al final no hay una respuesta correcta. Depende de lo que cada persona valore más en la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Se trata de encontrar el balance que funciona para ti. Quizás la solución ideal es vivir cerca de una ciudad, pero no en el centro. O vivir en el campo, pero con buen acceso a una ciudad para disfrutar de lo mejor de ambos mundos. Exacto. El equilibrio es la clave. Bueno, este ha sido un debate muy interesante. Creo que hemos explorado bastantes ideas. Sí,
Y como dijiste al principio, usamos algunas palabras y expresiones que podrían ser nuevas para nuestros oyentes. ¿Qué te parece si repasamos algunas? Perfecto, me parece una idea genial. A ver, yo mencioné la palabra ajetreo para describir la vida en la ciudad. Sofía, ¿qué significa exactamente ajetreo? Claro, ajetreo es una palabra que describe una situación con mucha actividad, mucho movimiento y a veces mucho ruido. Es cuando muchas cosas están pasando al mismo tiempo, como en una calle principal de una ciudad a la hora pico. Es sinónimo de agitación o de mucho movimiento. Muy buena definición, simple y clara. Otra que usé fue la expresión a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, en la ciudad tienes todo a la vuelta de la esquina. ¿Qué quiere decir? Esa es una expresión muy común. A la vuelta de la esquina significa simplemente que algo está muy, muy cerca, tan cerca que puedes ir caminando en 1 o 2 minutos. Si tu amigo vive a la vuelta de la esquina, vive en la siguiente calle, por ejemplo. Exacto, muy útil. Ahora una que usaste tú. Hablando de la comunidad, mencionaste la palabra vínculos. Dijiste, se crean vínculos más fuertes. ¿Qué son los vínculos? Los vínculos son las conexiones o las relaciones especiales y fuertes que tenemos con otras personas. Son como los lazos invisibles que nos unen a nuestra familia o a nuestros amigos más cercanos. Es una conexión emocional profunda. Perfecto. Y la última, yo dije que después de unos días en el campo, empiezo a echar de menos el ruido de la ciudad. ¿Qué significa la expresión echar de menos? Echar de menos a alguien o a algo significa sentir su falta. Es el sentimiento de tristeza o nostalgia que tienes cuando una persona, un lugar o una cosa que quieres no está contigo. En inglés sería como to miss. Por ejemplo, si viajas, echas de menos a tu familia. Grandioso. Espero que este pequeño repaso les haya ayudado a todos a consolidar estas nuevas palabras y expresiones. Bueno, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Ha sido una conversación muy agradable. Definitivamente. Creo que la conclusión es que tanto la ciudad como el campo tienen su encanto y sus desafíos. La ciudad ofrece oportunidades, conveniencia y una vida cultural vibrante. El campo, por otro lado, ofrece paz, una comunidad unida y una conexión profunda con la naturaleza. Exacto. Y recuerden que si quieren leer todo lo que hemos hablado hoy, pueden encontrar la transcripción completa de este episodio en nuestro blog, dailyspanishpodcast.blogspot.com. Así es. Revisar la transcripción es una excelente manera de estudiar el vocabulario y las frases que usamos. Y si este episodio les pareció útil o interesante, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse en la plataforma donde nos escuchen. Nos ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más estudiantes de español. Sí, por favor. Y ahora nuestra pregunta para ustedes. Nos encantaría saber su opinión. Y para ustedes, ¿qué prefieren? ¿La vida en la ciudad o la vida en el campo? ¿Y por qué? Déjennos un comentario en nuestro blog o en nuestras redes sociales. Nos encanta leer sus historias. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Fue un placer. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Cuídense mucho.